traeros a vosotros lo más interesante de la economía. Vamos directamente a hablar con nuestro querido analista Gonzalo Cañete, que espero que esté al otro lado ya. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo estás? Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vaya día tenemos, vaya programón para estar cerrado Wall Street, no paramos un segundo. Europa está calentita, ¿eh? ¿Qué me traes? ¿Qué me traes? Cuéntame, que sé que traes alguna cosilla en los bigotes. Traigo de todo, traigo más. Mira, tengo el navegador lleno de tabs, de pestañas, para ir enseñando cosas y temas que yo creo que le pueden ir interesando a la audiencia, capítulo por capítulo. Desde los datos que hemos visto esta semana, que eran las ventas minoristas que han pinchado un poco en Estados Unidos y que luego hemos visto que la producción industrial se ha ido un poquito mejor de lo esperado, o sea, que se neutralizaba un poco. Pero yo creo que la parte del pastel es cómo vuelve la troika. Hemos visto también el bono francés que está dando tumbos. Ahora se ha enfriado un poco el yield del bono, reduciendo algo el riesgo, pero hemos visto con así los mercados europeos están bastante tocados, no termina de repuntar ni de retomar el pulso. Tú fíjate, esto es el DAX 40, lo tenemos ahí. Tenemos el S&P 500 súper fuerte. Un tema interesante que hay que contar, hay de todo, ¿no? Hay temas de noticias que hay que ir comentando, por ejemplo, un monstruo bancario de Japón que ha tenido que liquidar 63 billones de dólares en bonos. Tenemos que hablar también, si quieres, de los bonos ucranianos. Vamos a hablar también del diferencial de los bonos franceses contra el de Portugal y el de otras más del euro. Hay también el tema de los aranceles que se ha decidido tras la reunión del G7 este fin de semana, de un 38,1% de subida de aranceles de Europa, de la Unión Europea a China, en vehículos eléctricos y en temas de industria o de energía renovable. Pero, y la respuesta que ha dado China, por cierto, que también ha amenazado que entonces China abre una investigación comercial también sobre productos agrarios, agrícolas, en este caso ganadería, de Europa, que es principalmente España el principal proveedor. Pero por encima de todo eso, incluso las elecciones de México con el posible Green Deal y cómo puede cambiar, o el riesgo para Pemex y para la industria, el principal negocio de México, ¿no? Que es al fin y al cabo la producción minera, industrial, de combustible y de minería, y la producción de vehículos que tendrán que tornarse en eléctricos. El Consejo Mundial del Oro, que también ha recomendado ha dicho que Singapur probablemente será una de las próximas capitales del mundo como reservas acorazadas de oro, por encima de Nueva York y de Londres. Muy interesante todo esto. Pero la parte importante, yendo a gráficos, yendo a temas de los que nos siguen y están calentitos y quieren ver un cierre de Wall Street donde comentemos qué pasa con el mercado. La parte importante, yo creo que nos está llamando la atención, es que vemos un Dow Jones, un Russell 2000 que están lateralizando, mientras que tenemos un Standard & Poor's, tenemos un Nasdaq 100 súper arriba y tenemos un mercado europeo cayéndose. Tú fíjate los dos escenarios. Todo lo que son All Stars, las blue chips, las top de Estados Unidos, las compañías más grandes, dicho sea de paso, Nvidia ayer se coronó, se puso por encima de Apple y Microsoft. Es un auténtico monstruo, más de 3 y pico trillones de dólares de capitalización de mercado, es brutal. Claro, todos los índices que contienen el sector tecnológico estadounidense están por encima, por las nubes, pero cuando disgregamos esto y sacamos el sector tecnológico de los índices y nos vamos a un Dow Jones, vemos que un Dow Jones o que un Russell 2000 están en realidad mucho más abajo que el resto del mercado, lo tenemos mucho más lateral. Tú fíjate, lo tenemos aquí ahora mismo, mientras que los máximos del Russell estaban registrados allá por noviembre de 2021. Luego esto ya nos indica que, primero, lo que es industria y otro tipo de compañías, small, middle caps, y también lo que es la industria estadounidense, no tira como el sector tecnológico, que lo que está haciendo que se vaya por las nubes es compañías gigantescas de altísimo peso de capitalización de mercado y bursátiles que están superinfladas, y que Europa, por otro lado, ya va incluso más rezagada todavía porque Europa ya se ha dado la vuelta y Europa se cae. Lo cual nos deja claro que los riesgos que existen, vamos a poner por ejemplo el IBEX, los riesgos que existen a todo esto con el terremoto político de Europa son reales, porque evidentemente están viendo venir lo que se va aproximando con respecto a un posible cambio de rumbo. Creo que principalmente esto afectaría a los presupuestos europeos, porque no hay que olvidar que han comprometido una cantidad de presupuesto brutal, miles de millones para el tema de la guerra de Ucrania, y que Le Pen en Francia no es muy partidaria de gastarse el dinero de los franceses en esa guerra de Estados Unidos, y por lo tanto probablemente ahí empecemos a ver el primer cambio de rumbo. Así que, mira, aquí teníamos, por ejemplo, los diferenciales que te contaba. Tenemos en pantalla gráfico del Dow Jones que compartí en redes. Se puede ver perfectamente cómo está dentro de una especie de rango lateral donde no pasa el 50% de ese rango y habría que ir vigilando en 38.800, 39.000 puntos. Si vamos a el S&P 500 mini, lo vemos súper fuerte, súper alcista. Cuando nos pasamos al Russell 2000, vemos que igual que está en topes. Y cuando nos vamos al Nasdaq, vemos que está por las nubes. O sea, que esta es la divergencia que estamos viendo entre Gonzalo, industria... perdona que te corte. Justo de esa divergencia que comentas, quería hablar un poco contigo porque, en definitiva,
vemos cómo efectivamente el Russell 2000 y Europa empieza ya a comportarse de una manera distinta a esas súper grandes compañías que, como bien has dicho, se coronó Nvidia como primera empresa en capitalización bursátil del mundo. Ahí es nada. Pero yo quería comentarte un poco ese tiro en el pie que nos damos Europa una vez y otra sin parar. No solamente subimos los aranceles a los vehículos eléctricos chinos, sino que también lo hacemos a parte de la industria, con lo cual, pues lógicamente China se ha cabreado y nos ha dicho que si ustedes me suben los aranceles, se los subo yo a usted. Y en particular afecta sobre todo a España, ¿no es así, Gonzalo? Ahí lo tenemos en gráfico, fíjate, 1,5 billones es la cuota de mercado que tiene sobre las exportaciones de cerdo España, por encima de Dinamarca, por encima de Holanda, por encima de Francia, evidentemente. Y bueno, sustitutivos pueden ser Brasil, Estados Unidos, como vemos en el gráfico que publicaba Reuters, pero lo que está claro es que si China decide iniciar esto, evidentemente, es todo un circo en el sentido, un paripé, en el sentido de que la Unión Europea dijo que habría una investigación para evaluar las importaciones chinas sobre vehículos eléctricos. Ya sabemos que esto también viene desde Estados Unidos. Los que primero apuntan en esa dirección son Estados Unidos y los que lo ejecutan son Europa, que son, al fin y al cabo, los socios vasallos de Estados Unidos en este terreno. O sea, por poner un ejemplo, fíjate, el G7, la cumbre del G7, había una foto, lo vi en un meme, ¿no? Habían puesto una foto y ponían los líderes que aparecen en la cumbre del G7, la mayor parte de ellos o han perdido las elecciones o no cuentan con el respaldo popular para ganarlas. En el caso incluso de Rishi Sunak, de Reino Unido, que ya se prevé y se descuenta que no va a ganar las elecciones, sino que hoy una de las encuestas que he compartido en redes hablaba de que perdería 2 de cada 3 escaños en favor de o bien los laboristas o bien de Reforma UK, que es como el Le Pen británico, ¿vale? Con todo este escenario, evidentemente, lo que vemos es que lo que tú has dicho, todo ese sacrificio que va haciendo Europa de suicidio, de pegarse un tiro en el pie, desmantelamiento del sector energético, las hidráulicas. Ahora comentaba este señor, Diego, el experto, ese tipo de temas, ¿no? Que hemos perdido parte de esa capacidad hidráulica que podía servir como backup para el sistema de energías renovables y se ha ido desmantelando por voto propio. Alemania ha hecho lo mismo y además de perder los suministros de gas que teníamos con Rusia. Y decía, abren una investigación para evaluar estas importaciones que concluye con que con un arancel del 38,1% sobre productos chinos. Y no solo eso, Gonzalo, China, sino que además justamente en la entrevista anterior comentábamos que toda esa tecnología fotovoltaica que tanta falta nos hace en España y que se ha abaratado tantísimo en los paneles solares, que hace China como principal productor del mundo, a 20 céntimos nos decía que salía el megavatio pico exactamente en construcción. Si ahora nos lo suben, de nuevo volvemos a hacer las cosas al revés, siguiendo un poco la estela de Estados Unidos. Lo que nos dice papá Estados Unidos es lo que hacemos nosotros. Como ellos tienen una guerra arancelaria con China, nosotros también, pero ¿a qué estamos jugando? sí, incluso te diría más, Javier, ni siquiera que la tengan ellos en el sentido de que ellos se le imponen a Europa, pero ellos siguen importando. Es como, por ejemplo, las sanciones rusas. Se impone a Europa sanciones contra Rusia, no de ahora por la guerra de Ucrania, sino desde el año 2014 con todo el pufo que se montaba en Ucrania, financiado por Estados Unidos, porque no hay que olvidar que se dio un crédito de 5.000 millones de dólares al nuevo gobierno emergente de protestas en Ucrania. Estados Unidos se fue a hacer la foto al Maidán. Gastó, invirtió tiempo, dinero, esfuerzos diplomáticos de todo tipo en irse para allá, para Ucrania y montar el gobierno de Ucrania. Cuando ya lo han montado, lo utilizan como ariete y a toda Europa lo que hacen es prohibirle el consumo de producto ruso, pero el suministro, por ejemplo, de combustible nuclear para las centrales nucleares de Estados Unidos sigue siendo principalmente por parte de Rusia. Entonces, son sanciones que se le imponen a los socios europeos, pero Estados Unidos, si depende de él, va a seguir importando producto de China, importando producto de Rusia cuando lo necesite y cuando le haga falta, porque lo considera de interés nacional, cosa que Europa no puede ni siquiera plantear ni debatir. No hay interés nacional para Europa. Nunca hemos escuchado que hablen de un interés nacional en el caso o de seguridad nacional para el caso de Europa, porque no se contempla. Es una cuestión de cada uno tendrá sus intereses y demás. Como te decía, en este caso es igual. La investigación podría hacer otros proveedores como Estados Unidos, Sudamérica o Rusia ganaran cuota de mercado si China restringe las importaciones de la Unión Europea. Y ahí teníamos el gráfico donde nos mostraba la proporción de productos de esas exportaciones se la lleva España. O sea, el golpe más fuerte va para la industria cárnica española. Otra cosa más, otro gol más que nos cuelan. Tú lo has dicho, en la propia Unión Europea, porque no lo hace China, sino que lo hace la Unión Europea. Y por cierto, y ya que hablamos de energía, está también este tema, el tema de México, que están las elecciones de México, que siembran también cierta inestabilidad en el sector minero, en el sector energético, porque, como he dicho, el flujo de comercio que tiene, por ejemplo, México en Estados Unidos son más de 500 millones de dólares en balanza comercial,
casi 500 millones de dólares en balanza comercial. Es una auténtica burrada. Y la cuestión está en que si Estados Unidos también hace una transición energética en la que va a tener que producir vehículo eléctrico, porque la Casa Blanca lo dijo cuando vino toda la inflación y la subida de la energía, la representante de la Casa Blanca dijo, bueno, esto no les pasaría si comprasen un vehículo eléctrico, ¿no? Parece casi que les pagan comisión por promocionar ventas de vehículos eléctricos. En este caso lo que estamos viendo es que la principal fuente de ingreso de la balanza comercial de México es la exportación de producto minero y de combustible. El principal riesgo de esa agenda verde, según gane una candidata a la presidencia o gane otra, sería en todo caso qué va a pasar con Pemex, qué va a pasar con la industria minera, qué va a pasar también con la industria automovilística, porque si rotan hacia un sistema de energías renovables y coches eléctricos, tendrán que adaptar toda esa industria y es bastante complicado y viable. Y México es un país que no es, por ejemplo, Estados Unidos, es decir, tiene que tener unos flujos de inversión muy concretos y unas reformas internas distintas para que pueda adaptarse a esos cambios. Amén de que además esos cambios luego dentro de 10 años pueden volver a cambiar, porque como hemos descubierto, hemos visto y hemos aprendido aquí, el cambio climático, amigos, audiencia, por favor, en los años, desde los 60 a los 70 aproximadamente, durante esas 2 décadas, hay recortes, noticias de todo tipo. Yo he publicado en mis redes enlaces directos a New York Times de aquella época, de archivos de New York Times donde tienes el artículo, iba sobre el enfriamiento global, ¿vale? Que el tráfico aéreo iba a producir un enfriamiento porque iba a generar un efecto invernadero, el sol no iba a penetrar tanto y se iba a enfriar la Tierra y se iba a empezar a congelar. A partir de los 80 o 90 va sobre el agujero de la capa ozono y que se va a calentar. Y a partir del año 2013-2015 ya hablan de cambio climático. Si llueve mucho es cambio climático, si hace mucho frío es cambio climático, si hace mucho calor es cambio climático. Por lo tanto, no me sorprendería que dentro de 10 años digan al revés. No, en realidad se va a enfriar y tenemos que tener cuidado porque el planeta se está enfriando, no se está calentando, se está enfriando. Y así van cambiando. Entonces, un poco en la tendencia básicamente porque puedes ver que siempre es expertos que abogan por una cosa o por otra, pero dicen cosas contradictorias entre sí. Incluso se ha llegado a producir expertos en la época de los 70 que dijeron que iba a haber un enfriamiento y una nueva glaciación, han terminado siendo, años después, asesores de este tema, de la administración, por ejemplo, de Obama, hablando de que se iba a calentar el planeta y se iban a derretir los polos. Pero el tipo, 20 años atrás, 30 años atrás, decía que en realidad se iba a congelar todo y que había zonas que iban a estar congeladas, como por ejemplo el tránsito entre Francia y Reino Unido. Ese mar del norte estaría también congelado y se podría cruzar prácticamente como quien dice a pie. Entonces, este tipo de cosas las hemos ido oyendo y reestructurar toda una industria para que luego después cambie la moda de lo que van contando unos y otros, pues nos deja un poco indispuestos, ¿no? en los negocios. Gonzalo, a mí lo que me preocupa básicamente es, dentro de esta nueva política de Agenda Verde 2030, de toda esa migración de la, digamos, de la economía fósil a la economía eléctrica, ¿qué va a pasar? Primero, con todo el proceso de fabricación de baterías, que es extremadamente poco verde. Y segundo, ¿cómo las reciclamos? Seguimos sin saber cómo reciclar todo ese litio, todas esas baterías que están generando los coches, que están generando las grandes industrias. Ya hay estudios, yo lo comentaba hace un par de años, que estaban conectando baterías de coche en red de 200, 500 unidades y que le daban 10 años más de vida a otro tipo de industria que no fuese la del vehículo, sino, por ejemplo, industrias que necesitasen menores picos de intensidad en cuanto a la energía que requieren y demás, pero claro, es que esos 10 años pasan y tenemos de nuevo esas mismas 500 baterías que hay que hacer algo con ellas. Y esto es lo menos verde del mundo mundial. 100%, Javier. Primero, la contaminación, principalmente de recursos acuíferos que generan la minería para la producción de baterías. Pero no solo eso, fíjate, incluso dando por sentado que pudiese ser así, tenemos los gráficos del club en pantalla para que la gente vea que lo que sigue moviendo, dicho sea de paso, por cierto, la Agencia Energética de Reino Unido publicó las cifras que yo revisé eran del año lo hice en 2023, o sea que eran del año 2022. El cierre de 2022 era más del 82% de toda la energía consumida en el planeta sigue derivando de esto, de oro negro. Da igual cómo se pongan, siempre va a tirar oro negro. Si mañana hay una guerra, el país más verde del mundo, más ecológico y más renovable, va a tirar de reservas estratégicas de combustible para los tanques, para los aviones y para los barcos. Imagínate que nos pongan, por ejemplo, cazas furtivos, ¿no? Para atacar en puntos estratégicos del enemigo y que estén impulsados en baterías eléctricas y se queden sin batería a mitad del ataque. O sea, quiero decirte con esto que, y no es una broma, me estoy riendo, pero es la realidad. Uno de los principales claves que tenía el Instituto Energético de Reino Unido como potencial problema de infraestructuras era que si se hace una conversión tal como estaba firmada, que fuera para 2030 en Reino Unido, de que la producción total de vehículos fuese eléctrica, uno de los principales problemas, decían, era que no hay infraestructura suficiente porque la autonomía que tiene un vehículo de diésel o de gasolina
era de en torno a 400 kilómetros, pero cuando lo comparas con un vehículo, por ejemplo, de batería, puede ser de en torno a 200 kilómetros. Y si a eso le añades que, primero, recorren la mitad del camino hasta que tienen que repostar, haría falta, técnicamente hablando, el doble de puntos para repostar la batería en un coche eléctrico. ¿Cuánto tiempo tarda en repostar la batería en un coche eléctrico? No es enchufarle, meterle gasolina y que se vaya, sino que tiene que tirarse unos minutos hasta que cargue la batería por completo. Hay que poner más puntos de carga, no existen hoy en día. O sea, habría que duplicar. Hemos visto gasolineras por la carretera. Habría que ver el doble de puntos de recarga para que pudiesen abastecer a una industria 100% creada de vehículo. Suponiendo, ya te digo, en todo caso, que no fuese un problema los suministros de batería, que los dirige estratégicamente China, como tú has dicho. Los minerales raros, que son el subyacente con el que se producen ese tipo de baterías, también depende de China, porque controla más del 80% del mercado mundial. Es decir, hay una serie de cuestiones que lo hacen inviable, pero es lo de siempre. Seguimos en esa misma dirección porque alguien lo ha decidido así, un comité de expertos anónimo, que nunca te dirán nombre y apellido, lo decide así. Son decisiones políticas más que científicas, y esto dicho por incluso ex miembros de asociaciones sobre ecología de cambio climático. Han dicho que evidentemente es una cuestión de marketing, no de una realidad cotidiana. Y en este caso igual, una industria es como la industria cárnica, ¿no? Te van a convencer de que está mal comer carne y te van a vender carne sintética, porque el mismo que te convence de que no es buena la carne es el que está vendiendo carne sintética, evidentemente. Y hace años, os lo recordará la audiencia más centrada en años, que hubo una época en la que yo era pequeño, hablaban de que el jamón producía colesterol, etcétera, etcétera, y luego rápidamente, a los 2 o 3 años, empezaron a decir que el consumo de jamón serrano ibérico, bueno, de bellota, ¿no? Era bueno para el colesterol, de hecho, y decía, bueno, ¿y esto a qué responde? ¿A qué no investigó más? ¿No? Aquí hay una industria, evidentemente, muy fuerte en España que produce este tipo de alimento. Cuanto más grande sea el lobby que produce el negocio, más propaganda escucharemos a favor de una cosa o de la otra, porque se financia ese tipo de estudios. Y luego contar a la clase política, que ya estamos acostumbrados a escuchar casos de corrupción enteros en los que hay ese tipo de puertas giratorias, en los que te dan consejos de administración. Y ya por terminar con esto, que la gente escuche, por ejemplo, el grupo Veritas en Estados Unidos, que suele ser un grupo que denuncia estafas, corrupción, etcétera, hace algo más de un año, 2 años quizá, sacó una entrevista con cámara oculta que habían hecho en un pub en Reino Unido a un alto ejecutivo de BP, la mayor petrolera británica que existe. Y una de las cosas que le preguntaba en el pub con la cámara oculta era, oye, la fuente de ingresos, porque estáis metidos en temas de renovables y de todo. No, nuestra fuente de ingresos es la turbina para gasoductos, es decir, las turbinas que diseñan para los programas de transferir gas licuado a través de los tubos, de las tuberías. Dijo, esa es nuestra principal fuente de ingreso. Todo lo demás es una chorrada. Entonces, vemos que esa industria sigue funcionando. Pues desde luego, muy complicada la situación en cuanto a esa migración de políticas verdes. Cada día lo vemos más difícil. Te dejo ahí deberes, Gonzalo, para el próximo día. Vivimos en un planeta azul, existe el motor de agua. ¿Por qué no se utiliza? Te lo dejo ahí, no me contestes porque estamos fuera de tiempo, pero te lo dejo de deberes. Hay mucha chicha ahí, mucha chicha que rascar. Gonzalo, un placer como siempre tenerte en este cierre de Wall Street. Hoy inclusive sin la presión de tener que cerrar corriendo porque llega Wall Street, pero sí que nos da el reloj ese pistoletazo de salida, y te tengo que despedir por hoy agradeciéndote muchísimo que nos hayas acompañado como siempre. A ti, el placer es mío, Javier. Un abrazo, cuidaros. Igualmente, muchas gracias. Pues nosotros mañana volveremos, ahora sí, con Wall Street abierto, y veremos cómo se comportan los mercados. Europa cayendo, Estados Unidos hemos visto que sigue muy fuerte, y esos índices de mediana capitalización como el Russell 2000 o el Dow Jones, que desde luego no es de mediana capitalización, pero que no es justamente el más tecnológico de todos ellos, sino el más industrial, lo vemos acumulando. Bueno, vamos a ver qué pasa mañana, cómo se despierta Estados Unidos y cómo nos llega a nosotros esa ola del despertar de Estados Unidos. Hasta mañana.